Moltes gràcies, Agustí. Primer que res, pues sí que bona vesprada i demanaria perdó perquè jo, la meva llengua natural, la que utilitzo freqüentment, no és la nostra llengua, sinó que és el castellano, i serà en castellà com me dirigiré a vostès. Jo sí que, en tot cas, en les preguntes, reflexions, el que n'hi ha cap, pues sí que pues en la mesura que siga possible, pues sí que parlaria en la llengua que vosaltres vulgueu. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Ya el agradecimiento, yo siempre digo lo mismo, los que normalmente solo están como público suelen ser bastante aburridos oír agradecimientos, pero quien haya organizado alguna vez algo, pues sabe que realmente son importantes porque es que cuesta bastante organizar las cosas. Y en ese caso, no solo al profesor Agustí por haberme invitado personalmente, sino al Instituto y a la UOC, porque además es un verdadero placer para mí estar aquí en este congreso. Ya es el cuarto, ya es un congreso y ya alguna vez llega a una altura que por fortuna uno solo acaba asistiendo a los congresos, pues solo le da tiempo a los que participa como uno de los ponentes, pero le gustaría asistir a muchos otros. Y yo realmente llevo años queriendo asistir a este, no como ponente, sino como simple asistente. Este año he tenido la oportunidad de venir invitado. Y entonces, pues realmente es un placer. Pues esta universidad es una verdadera referencia y ojalá pues otras administraciones pues supieran flexibilizarse como esta lo han hecho para conquistar la sociedad del conocimiento día a día. Por supuesto no es una victoria ganada, pero la tienen bastante ganada en España y en el ámbito cuanto menos en castellano. Por supuesto en catalán. Bueno, cuando se me plantea el título de la intervención, pues la de Regulation of E-Government 2.0, pues claro, ahora haremos un recorrido. El recorrido pues va a ser un poco de lo genérico a algo más específico. Pues un poco, por suerte, los ponentes anteriores, que yo al menos he tenido la suerte de poder asistir, no a las anteriores intervenciones, han adelantado un poco estas dificultades que tiene el derecho con las nuevas tecnologías genéricas y más específicas en el ámbito de la administración. Intentaré adentrarme. Sí que hay que hacer referencia, aunque por suerte mañana pues, se detallará más qué posibilidades brinda no solo las nuevas tecnologías en general a las administraciones, sino el motivo de esta intervención y de este congreso sobre la web 2.0, esta interconexión de la web 2.0 con la administración. Yo simplemente haré algunas referencias para ya centrarme en lo que aquí se describe genéricamente como regulación, pero que en verdad es un poco el tratamiento jurídico que podemos aportar para la web 2.0 en el ámbito de las administraciones. En ese sentido, ahí intentaré ver ese nexo de la web 2.0 y la administración con el derecho desde un punto de vista en mal castellano proactivo o activo y en un sentido negativo. Es decir, ¿qué puede hacer el derecho para favorecer el uso de la web 2.0 en el ámbito de las administraciones? Y sobre todo, desde la perspectiva negativa, pues me centraré en las grandes amenazas que tiene el derecho como freno o como, cuanto menos, amenaza en este sentido más negativo de la web 2.0, porque son muchas las que abre el derecho, como se ha podido comprobar hasta el momento, no solo para la administración, sino en el ámbito general, derecho y nuevas tecnologías, pues para el ámbito de la administración incluso se agravan estas incertidumbres. Sin más preámbulos, pues ya voy a hacer alguna referencia, como decía, sobre el vínculo entre derecho y nuevas tecnologías. Por supuesto, para los que son juristas, yo no me atrevo aquí a hacer un sondeo a mano alzada de saber quiénes son o no juristas, pero en el entendido de que habrá no juristas, probablemente pues sí que no está de más recordar algo que ya han podido ver. Y les cuesta ver normalmente a los que no son juristas, que confían en los juristas en que nosotros tenemos cosas claras. Y por desgracia, la incertidumbre es mayúscula. Los grandes pilares mismos del Internet están puestos en duda por el derecho. Y la misma web 2.0, como luego señalaré. ¿Y por qué? Porque por la gran incertidumbre que tenemos, por cuestiones que han salido adelantadas, la superposición de muchísimos regímenes jurídicos. Otras de las dificultades ha señalado, el derecho nunca suele impulsar las cosas, el derecho con suerte recibe los avances, dentro del funcionalismo jurídico, pero no ha destacado el derecho siempre por ser impulsor de las cosas, normalmente de intentar encauzarlas sobre la base de la experiencia y del conocimiento, y la legislación ya de por sí, incluso la jurisprudencia, es un producto reposado. Esto pues explica, sobre todo para los no juristas, aunque lo intenté simplificar al máximo, el por qué estamos ante esta grandísima incertidumbre, si es que tiene alguna explicación. En este sentido,
es el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, y en el libro pues aparece un pasaje en el que el conejo está corriendo y no se mueve. Está continuamente corriendo y no se mueve. Entonces le preguntan, ¿y tú por qué corres? Dice, corro para no quedarme atrás. Y eso es un poco lo que nos está pasando a todos los juristas de nuevas tecnologías, y es que vamos con la lengua absolutamente fuera y no llegamos y por mucho que corramos, pues con suerte, si paramos nos quedamos totalmente atrás, y de hecho es que ya estamos atrás. La industria va muy por delante, los usuarios van muy por delante, los movimientos sociales van muy por delante, los políticos van muy por detrás, por suerte hay gente bastante atrás. Pero la verdad es que nos ha pasado, si lo podíamos denominar, con el derecho informático, cuando aún teníamos muy claro que era de esto Internet, pero ya había problemas que podíamos denominar de derecho informático, con la web 1.0, y claro, si hay web 2.0, web 3.0, y podríamos así, en el futuro seguro habrá que ver cómo se le va denominando. Pero está claro que si vamos a hablar de web 2.0, lo cierto es que si algunos problemas de derecho informático hemos resuelto, los de la web 1.0 estamos intentando empezar a encauzarlos, y los de la 2.0 nos desbancan, como luego iré señalando en algunos aspectos. Pero la realidad, la única misión que nos queda es seguir corriendo con la lengua afuera, intentar al menos no pararnos para no quedarnos muy atrás. Y esto lo iremos viendo en algunas cuestiones concretas. Yo señalaré algunos problemas más ceñidos al ámbito de la administración. Sí que hay algunas reflexiones que es necesario hacer. Pues cuando se habla de un nuevo derecho administrativo, en el último artículo también hay algunos trabajos de profesores conocidos, pues el penúltimo, creo recordar, número de la revista catalana de Derecho Público, en el que tuve la suerte de participar, había algunos trabajos muy valiosos al respecto. Pero lo cierto es que cuando hablamos en el sentido genérico de la información, igual que se habla de la sociedad de la información, del conocimiento vinculado a la administración, pues uno de los grandes problemas que tenemos, y Agustí lo sabe bien, pues es uno de los máximos especialistas que desde hace años se fija intenta ver cómo tratar jurídicamente la información pública. No es de los únicos, pero es de los más importantes en España. ¿Cómo canalizar esto jurídicamente? Esto ha sido un ámbito pues casi olvidado del derecho, la información administrativa. Esto es algo, pues algunos artículos, a partir del artículo 35 siguientes de la Ley 30, algunas normativas, sobre todo de atención al ciudadano, de servicios de información, cosas bastante secundarias, incluso bastante internas de la administración, y ahora de golpe pues ha pasado a ser casi lo más importante de cara al ciudadano, que es cuanto menos pues que haya servicios, como se denomina en alguno de los trabajos de la revista catalana, el servicio público, un nuevo servicio público de las administraciones es el de la información. Pues no tenemos uno de los grandes retos del derecho administrativo, el derecho público, yo provengo del derecho constitucional, pero al fin y al cabo pues abordamos materias bastante conexas, es que no sabemos muy bien cómo encajar muchas categorías, conceptos del tratamiento de la información pública. Porque una cosa es el acceso al expediente, otra cosa es la información que se da a un funcionario, pues cómo categorizar la respuesta de un funcionario en correo electrónico, cómo categorizar la información que se brinda en una página web. Todas estas preguntas pues antes pasaban pues que si a un ciudadano le informaba mal en una ventanilla, pues tenía mala suerte porque jamás podría probar que le habían informado mal, o lo tenía muy difícil. Pero ahora, como en la web 1.0, no sé ya en el futuro, en la web 2.0, aunque no haya papel, pero va quedando casi todo en escrito, y habrá que ir encauzando algo tan cada día más habitual y cotidiano como es la relación de los ciudadanos y empresas con la administración a través de medios electrónicos como el correo y otros muchos. Y realmente pasan los años y ya estamos en el 2008. Yo empecé ya hace unos cuantos años, no muchos, pero hace 8 años, y las preguntas casi siguen siendo las mismas. La nueva ley, una ley estupenda en muchos sentidos, pero también muy criticable como todas las leyes, y para eso estamos los juristas, para criticar leyes y para intentar mejorarlas, pero deja una laguna enorme que es el tratamiento de la información pública. El tratamiento de la información pública, este es uno de los grandes retos. No obstante, también lo regula un derecho concreto a obtener informaciones, incluso a ejercer derechos del artículo 35 de la Ley 3092, entre otros el acceso al expediente, etcétera, etcétera. Pero, aún así, no ha abordado frontalmente a este derecho del acceso a la información, como luego, si acaso, me extenderé. Y lo peor, además, yo no quiero hablar de temas no propiamente jurídicos, pero pues ya que me dejan opinar, pues opino. Yo creo que las administraciones se están comprando Mercedes, les están poniendo gasolina por todos los lados, y los usuarios no usan los Mercedes y nadie evalúa eso. Es absolutamente ineficiente, con perdón para los que trabajamos. Yo trabajo en la administración electrónica de mi universidad, pero la realidad es que no lo hacemos muy bien. Y por suerte, para nosotros, el sector privado lo está haciendo bastante mejor.
Y ahora, con suerte, intentamos aprender lo que en el sector privado está yendo bien. Y más que sector privado, no digo en sentidos económicos, sino a los mismos usuarios. La web social nos está enseñando mucho y nos está dando, y digo nos en sentido de administración, ciudadanos que ya están acostumbrados a interactuar, porque nosotros no hemos conseguido, salvo pues, la agencia tributaria, estas cosas que nos solemos mencionar, no hemos acostumbrado a los ciudadanos, cuanto menos de a pie, a interactuar. Entonces, yo, como digo, hemos hecho unos dispendios tremendos. Hay proyectos que a los juristas al menos nos llaman la atención cuando vimos qué cantidades de millones se gastan de euros en algunos proyectos, probablemente muchos muy útiles, pero nos da la impresión en casi todos los congresos de que casi todo el mundo está empezando a hacer de cero todo, lo mismo. Hacen casi todos lo mismo, pagando por el mismo software que los demás tienen libre, etcétera, etcétera. En fin, como esto no es muy jurídico, os me ceñiré a algunas cuestiones un poco más jurídicas. En este sentido, ya de avisar, como jurista, para los que no son juristas, porque los juristas ya saben que no encaja. El tratamiento jurídico de la sociedad de información y en el ámbito que a mí me corresponde, la administración, tiene muchas fallas y la realidad no es que sea un puzzle que no encaja, es que puzzles de diferentes cajas que no van a encajar nunca. De hecho, muchos podrían decir, no vamos a ver muchas caras de un poliedro. Es un tema poliédrico, solemos decir, pero la verdad es que no. Yo creo que ni siquiera hay un poliedro, ni siquiera hay una fuente común. Hacemos un derecho incoherente, pero no quiero ser tan crítico, por supuesto voy a ser constructivo, aunque no lo parezca. Lo que hacemos es que realmente nos vemos con ese problema, no encajen. Cuando tratamos desde la perspectiva, llega un civilista o un profesional del derecho del consumo y aborda unas cuestiones que no tienen nada que ver como las abordaría alguien del derecho administrativo, o por supuesto alguien que estamos un poco levitando sobre todo del derecho constitucional, que de hecho entre nosotros tampoco tenemos un diálogo, aunque con la red esta de nuevas tecnologías lo intentemos, diversas redes, pero no tenemos un diálogo demasiado claro y de hecho en las mismas leyes se reflejan. Hay una ley de administración electrónica de julio, creo recordar al final, la 11/2007 y la de contratos de la administración ni siquiera se coordina y se aprueban 2 meses después. Y en los temas electrónicos hay disparidades. Y estamos hablando además de administración. Imagínense ustedes pues la legislación de consumo, las legislaciones autonómicas de consumo, de control de contenidos, etcétera. Y por eso los puzzles no encajan, porque es difícil que encajen, pero es que además no estamos trabajando de forma demasiado racional. En todo caso, aunque no me voy a extender demasiado en lo que es la web 2.0, porque yo no soy un técnico, pero creo que no hace falta ser un técnico para explicarlo. Ya habrá salido esta idea se puede recoger fácilmente en Internet. Claro, ¿cómo vamos a regular web 2.0? Es difícil porque no sabemos aún muy bien lo que es, pero podemos decir, bueno, yo no sé, igual no sé definirla, pero sé que esto pertenece a un estadio ulterior a la anterior fase de Internet. En fin, más o menos lo que se ha dicho yo creo que es bastante razonable, es que el web 2.0 es una actitud, no una tecnología. Y las tecnologías están permitiendo una actitud. Y esto va a valer muchísimo para la administración. El captar que la web 2.0 es una superación de algo que no sé si habríamos llegado. Cuando ustedes saben que cuando se mensuran a nivel Capgemini, etcétera, el avance de la administración, el gobierno electrónico en Europa, pues se utiliza una serie de parámetros, no solo en el ámbito de la Unión Europea. La realidad es que estamos muy lejos de avanzar a la plena interactuación de los ciudadanos con los servicios. Pero hay una serie de fases. Yo creo que en muchos ámbitos no hemos pasado ni de la primera fase del portal, ni siquiera una verdadera conexión de la dirección administración-ciudadano, pero en todo caso hay una gran heterogeneidad. En fin, podríamos decir que no hemos pasado de la web, no hemos llegado casi a la web 1.0, hablar de la 2.0 puede ser pretencioso, pero todo llegará, y además muy rápido. ¿Y cuál es la actitud? La actitud, pues, no voy a insistir, pero recordemos qué tipos de herramientas plasman esa actitud, pues los blogs, los wikis, los posts, los podcasts, el poder poner un post en un blog, poder integrar, como ahora señalaré, el crear redes de contenidos, redes de conocimiento, integrar contenidos como puedan ser vídeos, comentarios en foros, etcétera, responde a una filosofía. Y para el derecho va a ser muy importante, y volveremos sobre el tema, pero una de las grandes preguntas jurídicas que plantea. La web 2.0 creo que en esencia implica permitir integrar contenidos de terceros en el sitio propio. Dicho así en abstracto, igual no lo vemos, pero pensemos en un wiki que está permitiendo que terceros integren contenidos. En YouTube, terceros integran contenidos, que son vídeos, el Flickr o las múltiples herramientas de Google, Google+, Panorama, etcétera, etcétera. Los terceros, los usuarios, esta idea de los prosumidores que decían ya hace años en Estados Unidos.
el antiguo consumidor de información de la web 1.0 pasa a producirla en una interactuación. No voy a insistir, ya lo he dicho, no voy a insistir mucho en algo que seguro ya se ha comentado y ustedes lo conocen mejor, pero es sobre todo una actitud. Y yo creo que esto no está de más recordar el personaje del año de Time del año 2006, porque refleja un poco el premio, ese premio simbólico de la web 2.0. ¿Quién es el premiado? You. ¿Y quién es You? El que a través de esa pantalla está integrando contenidos en sitios de terceros. Dicho así suena muy mal, pero está participando, colaborando, etcétera, etcétera. Entonces esto también vamos a analizar y es lo que a mí me corresponde hablar en el ámbito de la administración. ¿Y esto cómo se traslada a la administración? Pues claro, aquí repetiré lo mismo que dice Forges. El autor informa de que la acción de este chiste no transcurre necesariamente en España. Sería injusto y yo soy parte de la administración y además soy parte de esa administración de que estoy en todos los planes de innovación educativa. Me he comido todas las plataformas educativas de la Universidad en Valencia, siempre estoy en estado beta, hasta la absoluta saturación, pero la realidad es que yo mismo no funciono bien en la administración. Ya no digo mis compañeros que algunos aún no han aprendido a adjuntar archivos por correo electrónico, y es natural. Y yo, ya puestos a ser crítico, pues yo soy bastante crítico, como estarán viendo, pues soy magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Si habláramos de la administración de justicia, en primera persona les podría decir el estado de avanzada administración electrónica que hay. Ya los medios, por suerte, me quitan esta tarea, pero es escandaloso. Pero volviendo a la administración, es difícil, porque somos grandes organizaciones poco flexibles, iremos a tópicos, somos administraciones del 19, estamos en el 21, administraciones del papel, pues es la realidad. Y sobre todo somos muy grandes y nos cuesta cambiar, y sobre todo somos personas que por suerte y gracias a los bancos, a los viajes, a YouTube, etcétera, porque la formación de funcionarios no funciona, o al menos la que yo conozco funciona muy mal. Yo doy cursos todos los años de protección de derechos humanos en el ámbito internacional a funcionarios que desgraciadamente jamás van a presentar ningún problema en el ámbito internacional. Pero en cambio a esos funcionarios les encantaría que les explicara un compañero o el que creó la herramienta que utilizan todos los días cómo se utiliza. En fin, yo creo que hay una tacha enorme en la formación. El ámbito de las administraciones públicas necesita formación y como no está funcionando del todo, pues la suplen, pues que los usuarios cada vez aprendemos un poquito más, ya somos un 40-50% de internautas, de ese pues dicen que hay un 3% de heavy users, pero hay un 10% que se manejan relativamente, y poquito a poco y sobre todo conforme nos hagamos mayores y los de detrás nos desbanquen, pues la mayoría saben utilizar bastante bien las herramientas. Y lo cierto es injusto atacar a las administraciones que se esfuerzan, están poniendo, como decía, esos coches, las personas lo intentan y yo no soy un político, no tengo que dorar la píldora a nadie, pero la realidad es que se intenta, pero es que no es fácil. Al menos cuanto más grande es la administración, yo lo veo en la misma administración de la universidad, que hace cosas bastante bien, de la Universidad de Valencia, estoy parlante, anava a dir. Estoy diciendo, pero es difícil. Yo creo que las administraciones no encajan bien, nunca han encajado bien para los cambios, si bien las administraciones siempre han estado cambiando. Eso es otra cuestión innegable. ¿Qué posibilidades nos brinda? Simplemente voy a dar una retahíla. Mañana uno de los ponentes, pues, que en la información que está en el dossier se ha incluido ese documento, pues habla de la administración 2.0. Simplemente recordaré pues, algunas de las cosas que en el ámbito de los entornos 2.0, participativos, colaborativos, de integración de contenidos por terceros, qué cosas se pueden hacer en el ámbito de la administración. Aquí, como muchas otras distinciones, podemos ver, por ejemplo, de la administración hacia los ciudadanos, una información pública usable, sobre todo usable, yo creo que es lo que más habría que subrayar hoy en día en nuestras administraciones, información pública de servicio del ciudadano. La distinguiría de la información pública, que normalmente es interesante poner en contra de la corrupción, y de la información pública, a veces todas son la misma, de la información pública, la transparencia, no solo para evitar la corrupción, sino también para fomentar la participación. Estamos en ascuas aún en muy buena medida. Y es muy barato. Lo peor es que es muy barato. O sea, luego pondré algún ejemplo. Si hiciéramos la mitad de lo que les obligan a las sociedades cotizadas, pues no sería tan difícil encontrar un plan general de ordenación urbana, un anteproyecto de ley. Yo consigo proyectos o anteproyectos. Los proyectos suelen estar no fáciles de encontrar en las páginas de las Cortes Generales y no suelen estar fáciles de encontrar. En Cataluña suele ser una isla en eso, porque Democracia Web, otros proyectos intentan concentrar la información, pero es casi una isla, al menos en España. Pero algo que está ahí, pero no siempre se pone. Si alguien tiene una duda, que vaya al 060 de la administración y que pinche participación. Ahí verá lo que es, cómo se vuelca la administración
para la participación. Estamos muy verdes y a veces muy barato. Es colgar una versión previa si nos atrevemos, de un proyecto y de un anteproyecto, etcétera, etcétera. A veces, como insisto, o hacer una buena lista de correo. Fíjense que estamos en ascuas. Esto ya no es web 2.0, es que venimos en Estados Unidos, si nos oyeran, pues dirían, aún están así. Pues realmente estamos bastante mal. Sobre todo, buena información, buena gestión de la información. Luego, ciudadanos, administración. Los ciudadanos, administración, yo creo que es hora ya de aprovechar esa participación de los ciudadanos. ¿Cómo? Yo utilizo, aunque creo que la terminología es la de heavy users, pero hay mucho friki en Internet. Friki en el sentido más positivo. Gente que le encantan una serie de temas y se dedican a ellos. Y es ese conocimiento el que está nutriendo hoy por hoy las páginas de Internet. Muchas veces las que primero aparecen en Google no son de la universidad, no son nada parecido a la universidad. Es gente que a veces incluso viene de la universidad, pero que le encanta el tema y dedica a ello su conocimiento. A veces puede no ser la mejor calidad, pero cada vez Google está canalizando a lo mejor. Y los mismos ciudadanos pueden aportar muchísimo a la administración. Y yo subrayaría básicamente una idea, el feedback, que la administración se abra para saber por qué no funciona bien, por qué no utilizan estos maravillosos Mercedes que nos están poniendo y que nadie utiliza. Esto no está funcionando. Casi todos, como administrados, todos hemos tenido la experiencia de decir, no encuentro esto, no sé cómo seguir. Y no tenemos el canal rápido, incluso con administraciones estupendas en Internet, como la agencia tributaria, pues a veces uno se pierde. Y aunque tienen mecanismos muy buenos de atención al ciudadano, hay que aprovechar, por esta gente que además tiene la vocación, que lo están haciendo las empresas nunca han recibido tantas sugerencias y quejas como antes. Y tiene su parte negativa, pero tiene una parte positiva. Están mejorando muchísimas cosas de los servicios que antes. Esa información valiosísima para la empresa, saber por dónde fallan. Con sus penas, la gente, estos frikis, pues a veces, entre comillas, yo soy uno de ellos, no lo digo despectivamente, son muy críticos. Y a nadie le gusta que le critiquen, pero hay que aprovechar esta participación en la administración de tantos usuarios que no saben dónde está una información que tenemos o no la han sabido ver. Y también, obviamente, pues también de ciudadanos hacia la administración, que otros servicios pueden ser muy útiles. Ciudadanos hacia la administración, pues por ejemplo, yo no creo que sea la vía a seguir, pero acabará saliendo, y es las denuncias. Intentar aprovechar las vías de participación, de foros, de webs, de blogs, etcétera, etcétera, que vaya abriendo la administración. Y si no es la administración misma, desde el ámbito privado, sobre la administración, para ir denunciando cosas que en público pues no se pueden denunciar, mandando fotos de incumplimientos legales, etcétera, etcétera. Esto es otra de las grandes posibilidades del 2.0, la web 2.0. Yo precisamente creo que esto es bastante peligroso y podría llevarnos a un callejón hoy por hoy sin salida, porque precisamente eso sería demasiado molesto, vías de denuncia continua de corrupciones, igual que hablaban antes de que una empresa disimula que es un ciudadano y denuncia al otro, pues un funcionario denunciaría a su vecino, etcétera, etcétera. Pero en fin, aún así, si no lo hacen las administraciones, este tipo de canalizar, como dice law enforcement, el cumplimiento de la ley, lo van a hacer páginas alternativas y acabarán teniendo una dimensión que cuando busques Administración de Cataluña, a lo mejor, si no le da respuesta, pues en Google aparecería lo primero, si eso tiene éxito en la red. En fin, estas son algunas de las posibilidades. Y sobre todo información. La administración, las administraciones, que son siempre en plural, tocan sectores muy específicos y ahí es necesario el ciudadano aporte e interactúe para participar o para mejorar lo que hace la administración. Es una información, como decía antes, muy valiosa para mejorar el servicio o dentro de ese sector. Luego también dentro de las administraciones, la web 2.0 en principio no está pensado para intranets, pero las herramientas y la misma idea y filosofía de la web 2.0 para los funcionarios, los servidores públicos en general, nos puede ir muy bien. Nos puede ir muy bien para saber cuáles son nuestros problemas, para evitar esas lagunas de formación. Casi todos estamos trabajando con aplicaciones y casi todos los funcionarios tienen problemas con las aplicaciones. La web 2.0 puede permitir tener los facts, preguntas habituales, concretas de sectores específicos de administración y va a resolver muchísimos problemas, puede resolverlos. Hay también frikis, entre comillas, insisto que no es un término despectivo, dentro de la misma administración, precisamente esa vocación, esa pasión que tiene muchísima gente y que hace que funcionen las administraciones. Hay muchos que lo que quieren es mejorar las cosas y el web 2.0 puede permitir, pues como digo, mejorar sistemas, aplicaciones, sistemas de feedback interno. Que realmente esta comunicación suele faltar en la administración, la jerarquía, volvemos a tópicos, las administraciones del futuro son más planas, menos jerárquicas, pero es verdad.
Y es que a veces el jefe pues, no conoce algunas de las aplicaciones ni de los problemas de los que tienen abajo, en una posición jerárquica. Pero el conocimiento puede situar por encima, al menos, a esa persona que, al menos por buena voluntad, va a intentar mejorar herramientas, sistemas, aplicaciones, procesos, etcétera, etcétera, en la administración. Y también la misma Administración 2.0 no es solo de administraciones con ciudadanos, de ciudadanos con administraciones, de administraciones con administraciones, sino también de ciudadanos con ciudadanos cuando hablan o cuando interactúan respecto de administraciones. Y eso lo puede hacer propio las administraciones o puede ser alternativo, me explico. Pues ciudadanos que hagan sus espacios, cada vez van a ser más creativos, pues sobre sectores específicos de la administración, y no solo para criticarlos, censurarlos, etcétera, sino para saber cómo trabajar mejor con ellos. Ponemos un ejemplo, los estudiantes, como administrados, entre comillas, por poner un ejemplo fácil para intentar explicar lo que quiero decir. Estudiantes, por supuesto, que pueden hacer foros o herramientas, utilizar aplicaciones de la web 2.0 para mejorarnos a los profesores y a la universidad. Pues lo mismo puede suceder con cualquier ciudadano administrado electrónicamente o no electrónicamente. Desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista positivo, ¿qué se podría subrayar? Pues el derecho, cuando aquí se utiliza la palabra regulación, un poco más en sentido quizá anglosajón, el derecho puede hacer muchas cosas, no solo el legislador, sino los juristas, todos los operadores jurídicos. Uno de ellos, pero claro, en esto no me detendré demasiado, porque esto son más bien los politólogos o los que trabajan ciencia de administración los que lo trabajan mejor. Pero yo sigo pensando, aunque dicen que una vez oí que la mejor forma de agradecer algo desde que se inventó el papel moneda era pagando. Y eso lo oí en un congreso sobre administradores técnicos de administración del Estado. Dice, oiga, yo quiero que me agradezcan, pero como se dice, pues. Pero yo, es decir, económicamente, yo no lo creo. Yo precisamente vengo de una administración muy especial, venimos de esta administración loca que nos vuelve a los profesores esta pasión de investigar, de escribir, de enseñar. No es lo habitual, pero también es cierto que en cualquier sector de la administración, y es el único motivo por el que funcionan las administraciones, es por motivación. Porque el reglamento no funcionarían, y lo sabemos todos, y todos tenemos ejemplos contaminantes de estos factores. Pues la realidad es que yo creo en el ámbito de la administración electrónica en general y de la web 2.0, pues lo primero es la motivación. Por supuesto, también la económica. Y pondré un ejemplo, pondré ejemplos, por ejemplo, de la universidad. Como decía, yo estoy en todos los planes que se quedan años luz de la Universitat Oberta de Cataluña, pero todos los planes de la Universidad de Valencia de volcarse en las nuevas plataformas. Nadie me lo ha agradecido económicamente nunca, ni lo espero. Pero al menos uno se motiva a sí mismo. Y aparte, pues también es cierto, pues algunas subvenciones, el estar en algún proyecto, algún agradecimiento tiene, y sobre todo siempre pensamos en términos de currículum, etcétera, pero también en el ámbito de cualquier administración funciona así. No se lo reconocerán económicamente, que también se puede hacer, pero también la motivación, sigo pensando, o así confío, es de lo más importante que hay para los servidores públicos. Entonces, esta motivación es pues, la que funciona en la web 2.0. Algunos se mueven por vanidad y dicen quién son, se ponen sus medallas. Otros todo lo contrario, no quieren dejar nunca el anonimato porque lo que quieren es aportar su conocimiento sin que se sepa quiénes son. Cada uno tiene su forma de recompensa, que suele ser pues, ser más o menos visible, tener un mayor o menor reconocimiento en la web. Pero todo esto, insisto, en no solo hablemos de dinero, que de hecho pienso que hay demasiado dinero en todos los proyectos de administración electrónica, de participación, de transparencia, y lo que falta son usuarios y que lo hagan bien. Pero aún así, por supuesto, si encima a mí por estar, y no quiero personalizar, pero si a mí por estar en todos los proyectos de innovación, pues se agradecen de alguna manera, si yo por contestar 2.000 correos electrónicos más que un profesor que no abre su correo a los alumnos, pues por supuesto esto la web lo tendría clarísimo. ¿No? Pues sí, yo contesto, acaba el año, el Outlook me dice, pues correos que has almacenado en estas carpetas, 2.000 y pico. Pues ¿quién me paga eso? Nadie, tampoco lo quiero, pero insisto, hay formas, hay fórmulas que se pueden incentivar. La otra, aunque no se ve muy bien, los premios en la administración pueden ser muy útiles, la gente se motiva muchísimo por cualquier tipo de reconocimiento. Está claro que cuantos más premios hayas, pues bajaría el nivel del valor del premio, pero insisto en que confío en que la gente pues, se motiva de esta manera y la formación. Y la formación, insisto, yo creo que las administraciones todas tienen, yo he hecho críticas, pero en verdad pues hay mucho capital humano, muchos esfuerzos en formar a los funcionarios públicos, muchos planes de formación continua, etcétera, y quizá haya que reorientarlos un poquito más
para que hablen de esta nueva ley y que no sea dentro de 4 años cuando demos cursos sobre la nueva, entre comillas, ley del 2007. Estas cosas pues serían útiles. Y no digo dar cursos porque tampoco se trata a veces de dar cursos. Probablemente, igual que para alfabetizar digitalmente iría muy bien que los nietos enseñaran a los abuelos o a los padres, pues los mismos administradores pueden ser los formadores. Y esto no lo debería dejar de pensar la Administración. Aparte, se ahorraría bastante dinero porque a la gente le daría bastante currículum y promoción haber formado a personas dentro de la misma Administración. Si les pagan, pues mejor, pero que son herramientas que pueden ser útiles. Planes de formación por los mismos compañeros, sistemas de reuniones periódicas para ver cómo funcionan las aplicaciones, mejoras, etcétera, etcétera. Y claro, el derecho en verdad es quien viste estas decisiones. Y de hecho el derecho, frente a las amenazas de inseguridad, y hablo de inseguridad jurídica, y voy a poner un ejemplo, si el que se implica, si el funcionario que se implica, si el político que lidera un proyecto, el concejal, el conseller, etcétera, el director general que lidera proyectos, se ve en una situación jurídica comprometida, la mejor solución es no hacerla. Y los problemas graves que ahora veremos de responsabilidad en la web social, pues podrían llevar a decir, ¿qué me está diciendo usted? Que si no hago nada no tengo problemas, pero si hago algo tengo problemas jurídicos que además me pueden costar el puesto o una sanción o simplemente un problema que nadie queremos. Entonces, ahí sí que creo que el derecho tiene que dar certeza. Frente a la inseguridad tiene que dar certeza. Y como decían de la RAE, que parece un anuncio de detergente, la RAE, la Real Academia Española, limpia, fija y de esplendor. Pues el derecho puede hacer mucho de esto, no puede resolver todos los problemas que genera el derecho de nuevas tecnologías ni el ámbito de la administración, pero puede dar algunas fijezas, puede organizar mejor. Y puede sobre todo dar confianza y no inhibir. Si yo como profesor me dijeran, oye, que es que has abierto un blog y han puesto ahí unas cosas los alumnos, tan sanción para ti. Pues digo, pues mira, ya no abro blog. O probablemente sabría cómo hacerlo para que no me caiga ese problema. Pero hay que tener cuidado, porque el derecho es una amenaza importante, como luego veremos. El derecho, por ejemplo, el derecho puede regular mejor el anonimato, las condiciones de uso de los portales públicos, las condiciones de uso por quienes están dentro de la administración y generan contenidos, por quienes abren espacios para que otros generen contenidos de la web social, que no se abran portales que son un poco suicidas, para que la gente, pues siempre hay gente que hace mucho ruido en Internet o aprovecha para malutilizarlos, pongan problemas serios. Y esto lo puede facilitar. Y el derecho, sobre todo, puede resolver algunos problemas que genera el exceso de transparencia o el exceso de garantía de la protección de datos. Ahí nos ha de dar un poco de certidumbre. El derecho también, pues, y esto lo hace la Ley 11/2007, la Ley de Administración Electrónica, por acortar, pues también puede garantizar derechos, y más que derechos, posiciones jurídicas. Ahora estamos muy acostumbrados a muchísimas leyes, es a veces agotador para los juristas, que no hacen más que reconocer derechos que no sirven para nada. Y hay muchísimas. Pero realmente la Ley 11/2007 reconoce muchos derechos y el 80% de ellos, como mínimo, tienen carga jurídica seria, y algunos que no se llaman derechos están reconociendo posiciones a los ciudadanos muy importantes y las están garantizando y le están dando fijeza. Y están acabando con algo que era muy tradicional de nuestra administración electrónica, y es que cada uno hiciera lo que quisiera por su propia voluntad. Esto va muy bien y es un incentivo muy importante para todas las administraciones, esta ley. Pese a que su disposición final tercera haga eludible la ley a las administraciones autonómicas y locales, se pueden escapar de hacer eficaz la ley durante unos años como mínimo, pero les va a impulsar. Les va a impulsar y además da una fijeza al ver que hay derechos como el contacto electrónico efectivo, la relación electrónica eficaz, pues que impulsan a las administraciones. Y estos derechos realmente la ley es bastante avanzada. Otra cosa es que ya veremos cómo la cumplen, pues es bastante complicado. Para la Administración General del Estado, los pobres responsables administrativos deben estar temblando, porque no sabrán qué harán la noche del 31 de diciembre del año que viene, porque realmente es muy difícil hacer cumplir esta ley y los derechos que reconoce. La ley esto lo puede hacer y, como digo, lo ha hecho. Pero es que la ley ha dejado muchísimos espacios para otras normas autonómicas, normas locales. Pero sobre todo, yo creo que las normas autonómicas, yo he estado en el equipo de redacción del borrador de Ley de Administración Electrónica de la Generalitat Valenciana, y ahí pues todo lo que yo he visto que podía regularse y no lo ha hecho la ley, pues creo que ahí pueden ocupar su espacio las administraciones autonómicas y en su caso, si no lo hacen las autonómicas, las locales.
una carrera por garantizar derechos no suele ser lo suyo, pero bien, los políticos también les gusta colgarse medallas y decir, por ejemplo, pues he sido la primera administración en regular bien, porque ya lo regulan, sobre todo en Cataluña, que tenemos una isla respecto del resto de España, en Barcelona en particular, pues derechos de acceso a la información, de organización de la información a través de Internet, etcétera. Yo creo que ahí hay mucha cancha, y de hecho la línea que está en Cataluña es la de regular mejor el acceso a la información pública a través de la red. Valencia también. Otro de los espacios que yo creo que pueden hacerse garantizando posiciones jurídicas es lo que hemos introducido en este borrador de la ley valenciana, y es algo tan sencillo como garantizar a un ciudadano que va a saber para cada tema a quién escribir un correo y le van a garantizar que le van a contestar. Digo algo tan sencillo porque nadie, hasta esta ley, nadie garantizaba que existiera una web ni siquiera de un ministerio. Ni siquiera. En el ámbito estatal, cuanto menos. Ahora ya la garantizan, ya se garantiza una sede electrónica. Ahora ya el paso siguiente, aunque la ley garantiza el derecho a obtener informaciones, etcétera, no concreta el contacto. Yo creo que menos que garantizar que el ciudadano sepa fácil a quién dirigirse y no a un servicio de atención al ciudadano, sino un organigrama claro con responsabilidades, funciones y atribuciones y para su tema fácilmente poder contactar. Y un protocolo de respuesta. Esto que es tan fácil, entre comillas, pues tiene un back office tremendo, tiene un trabajo detrás importante, pero sobre todo es formación, y es que alguien cuando conteste un correo de un ciudadano, pues diga, oye, contéstalo. Si alguien se va de vacaciones, pues que ese correo se redirija. Los correos no tienen por qué ser personales, pueden ser a los servicios, etcétera, y que se conteste, y aunque se conteste para decir, ojo, que no sé lo que usted me pregunta, o diríjase a otro sitio que aquí no me toca. Esto es fácil. Fíjense, no estamos hablando de web 2.0 porque estamos aún más atrás. Nadie nos garantiza un contacto electrónico. Por supuesto, ya lo hemos hablado, la regulación puede concretar mucho más todos los ámbitos de transparencia y apertura. Como señalaba, el contacto seguro, algo tan simple como voy a poner unos ejemplos de las ironías de nuestras administraciones públicas. Unas ironías de nuestras administraciones, y es una información básica obligatoria para un portal. Pero claro, aquí lo ideal sería que el Estado incluso, no sé si tendría competencias, pero creo que podría en la ley regular, y lo hace cuando habla de la sede electrónica, poner unos mínimos dispersos de lo que obligatoriamente ha de estar en la sede electrónica. Desgraciadamente no dice dónde, no dice que a un clic, no dice que... Pero bueno, más o menos algo regular. Pero lo que quería decir, qué menos que el ciudadano de las administraciones catalanas, todas las que operan en Cataluña, locales, diputaciones, etcétera, etcétera, tuvieran un modelo mínimo del que partir, de que todo ciudadano supiera que a un clic va a tener una serie de información, aparte de ese contacto. Yo creo que eso es regulable. Yo en Valencia, aunque yo claro, pues sabía que ni mucho menos iba a aceptar, pero yo puse más de 50, 60 ítems, muchos tenían que ver con información pública de los responsables políticos, más pensando en anticorrupción, etcétera, etcétera, pero al menos información mínima, básica. Y el artículo de este borrador que lo regula, pues regula 30 ítems obligatoriamente, fácilmente accesibles en toda página web de una administración autonómica, de la sede electrónica de la administración, incluso de los entes municipales y otros órganos dependientes. Y esto es fácil, y crear un modelo que al menos un ciudadano de donde tenga unos mínimos. Luego el color, el diseño, etcétera, etcétera, lo decidirá cada uno, si ampliar o reducir la información, pero se pueden hacer muchas cuestiones, muchos avances. Para pensar en el web 2.0, ¿qué se puede regular? El feedback, en el sentido de la ley lo dice con la boca pequeña, la ley 11/2007 con la boca pequeña, ¿qué es lo que dice? De que la sede electrónica contendrá el mecanismo de quejas y sugerencias. Ojalá, algo que en las administraciones hablamos hace muchísimos años, el ciudadano, cartas de servicios, pero no es una realidad. Y no se hace una realidad clara las cartas de sugerencias, reclamaciones, aunque fuera solo sobre la página web. Y fáciles, no en un botón escondido. Entonces, algo que fuera homogéneo, decir, ¿se le ocurre cómo mejorar esto? ¿Ha tenido problemas? Por supuesto, esto necesita, soy perfectamente consciente, un back office, un personal, pero nuestros servicios de atención ciudadana a veces podían trabajar en ello, en intentar canalizar las tachas, los fallos de nuestras web institucionales. Además, cualquier friki de estos que hablaba tan positivamente nos los detallaría y nos harían informes exhaustivos. Informes exhaustivos que son dolorosos, pero que además no tienen por qué hacerse públicos. Se agradecen
Y ese friki, pues si encima ve que algunas cosas mejoran, pues estará encantadísimo, porque la gente funciona así. Nos encanta participar y ya si algo nos hacen caso y nos escuchan, es maravilloso. Y aunque no nos hagan caso, ya solo que nos escuchen ya suele ser maravilloso. Esto yo creo es fundamental para la web social e incluso para la web 1.0. Un ejemplo de la ironía de nuestros reguladores. Página de Repsol o cualquier página de una sociedad cotizada. Esto es pequeño, pero en todas hay una regulación minuciosa, muy minuciosa, de que toda página web de una sociedad cotizada, vía Directiva Europea, Transposición, Ley de Sociedades Anónimas y Desarrollos del Ministerio de Economía, los mejores ejemplos de transparencia y cómo regular la información pública a través de la web. Tú darás el color que quieras, lo pondrás a la derecha o a la izquierda, pero muy visible y a un clic, un punto de información, en concreto, accionistas inversores. Podríamos hablar ciudadanos. Y en ese clic, un mínimo de información. Y aparte, en el árbol, el que dice el mapa de la web, qué menos que todas tengan un mapa de la web con unos contenidos mínimos. Y en esto tan accesible, entre otras cosas, no vamos a entrar en detalles, pero podríamos traducirlo a composición de órganos de gobierno, de quiénes son, quiénes les han votado, de dónde vienen, un mínimo currículum, aunque fuera para hacerse una foto, ya que son personajes públicos no estaría de más, pero si no, foto no disponible, que sepan que no ha querido poner su foto, habría excepciones por seguridad. Fijaos en qué estamos hablando, ver la foto de un concejal. Pues, no pensemos en el País Vasco, pero es que no estaría de más que uno pudiera poner cara a las personas. Pero mucho más allá de poner fotos o no, decisiones por tomar, decisiones adoptadas, y todo a un golpe de un máximo de 3 clics y como mínimo en unos formatos. A ellos se les obliga en PDF, como mínimo. Por supuesto hay otros formatos que se pueden poner, pero hay muchísimas cosas. Yo simplemente dejo el ejemplo de que esto que se obliga a las sociedades cotizadas por transparencia financiera, si la mitad de la mitad se hiciera con nuestras instituciones, estaríamos muy avanzados. Sobre todo desde el punto de vista de la transparencia en el sentido participativa y de controles contra la corrupción. Puesto convocatoria de toda reunión, procedimiento para el ejercicio de voto a distancia, procedimientos participativos para la adopción de decisiones de las instituciones públicas, etcétera, etcétera. Ya digo, el ejemplo solo hay que copiar. Y si no queremos copiar de aquí, vamos a muchas buenas prácticas de muchos países y las hay. Me ha saltado unas cuantas cosas que no son escasas, pero como he prometido cuál es uno de los mayores riesgos y la inseguridad total de la web 2.0, lo voy a señalar en estos 5 minutos que me quedan, ¿verdad? Me has dicho, sí, si no me equivoco. Y esto es realmente una espada de Damocles. Y se han adelantado un poco, pero la realidad es que si ustedes se fijan, les he dicho, la web 2.0, a mi juicio, obedece a un esquema. Y es que los terceros, participantes, usuarios, no solo son actores, sujetos pasivos de la información, sino generan contenidos y los integran en páginas de terceros. En nuestro caso sería la administración. Pues no tenemos ni idea hoy por hoy. Claro, el problema suele venir unido a que lo hacen de forma anónima. O es bastante difícil saber quiénes son en la realidad quienes aportan estos contenidos. Esto suele ser uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en Internet. El anonimato, en el sentido de que no sabemos quién es el autor, el que ha generado directamente ese contenido. Y esta mezcla, pues claro, para el ámbito de la administración nos lleva, y voy a resumir muy mucho porque ya se ha dicho algunos de los problemas. Primero, para las administraciones. Algo tan simple como saber si la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información se aplica o no, con sus excepciones de responsabilidad o sin ellas, no lo sabemos. 6 años después seguimos sin saberlo. Se podría regular, yo creo que el legislador estatal, y aún es más, incluso me atrevería a decir que el autonómico, decir ante la duda, yo digo, sí que se me va a aplicar la Ley de Servicios de la Sociedad de Información y a ver qué pasa. Al menos se podría intentar. ¿Por qué? Porque al menos van a gozar de algunas exenciones de responsabilidad, que son muy dudosas. Estamos ante la duda. Nadie sabe aún si la Ley de Servicios de la Sociedad de Información se aplica o no a las administraciones públicas, que son uno de los mayores generadores de contenidos, etcétera, etcétera. Segundo, vale, aunque se aplique, ¿nos resuelve el problema de qué sucede con la integración de contenidos por terceros? No. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información estaba pensada pues, para construir estas autopistas, para permitir que estos constructores no fueran responsables, pero no estaba pensada para estos agregadores de contenidos, estos receptores de contenidos, pensemos en un blog. No sabemos
¿Qué es un blog? No sabemos qué es YouTube. Claro, YouTube uno piensa en Google y dice, bueno, pues esto es muy grande, sí que lo sabremos. Pero no sabemos cualquier fórmula de agregación de contenidos en un sitio o de otro, no sabemos muy bien esto, cómo abordarlo. ¿Cuál es la situación de esta duda? Pues las exenciones. ¿Qué exenciones se van a aplicar o no? Se nos van a aplicar exenciones de responsabilidad. Si yo pongo una página para que los ciudadanos opinen, para que los ciudadanos mejoren la página web, para que los funcionarios mejoren la administración, etcétera, etcétera, muchas veces hay ruido. Hay veces que hay informaciones dudosamente admisibles desde la perspectiva del honor, intimidad, propia imagen y otros delitos, propiedad intelectual, muchísimos ilícitos. Si yo no tengo claro, si yo esta persona que permite integrar contenidos, el blog, supiera todos los periódicos en Internet, etcétera, que le pueden hacer responsable penal por lo que están agregándole, la solución ¿cuál es? Pues no dejar que agreguen. Ante la duda vamos a quitar todo porque me puede caer una responsabilidad ni más ni menos que penal. Pues estamos ante esa incertidumbre. Pongamos el caso de Matthews, por ejemplo, aunque en la red dicen que lo absolvieron, no lo han absuelto, pero le medio perdonaron. Un chiquillo, pero pensemos cualquier administración, pone un blog y en el blog, pues como hacemos casi todos, casi todo el mundo hace, aprovechan y hacen cosas malas, ilícitas. En ese caso eran unas amenazas y unas injurias clarísimas. Pero es que le han hecho responsable a él por no retener el número IP de quienes participaron. Claro, esto nos lleva a terrenos complejos. Esto aplicaron la doctrina de las cartas al director. Oiga, yo no le hago a usted responsable por lo que usted ha integrado como contenido, siempre que identifique quién ha sido quien ha integrado esos contenidos. Si eso se aplica a Internet taxativamente, nos cargamos todo Internet Web 2.0. Porque ni siquiera reteniendo el número IP sabemos quién es. Te vas a un ciber y ya está. Y los malos ya no saben perfectamente cómo hacerlo. Entonces, si el riesgo es que te hagan responsable a ti, incluso penal, ni administración web 2.0 ni nada. Y aún estamos en esa duda. Y de hecho, la única sentencia de un juez menor es que le hizo responsable. Y la Ley de Servicios de la Sociedad de Información lo deja claro. El caso Putasgae ha hecho responsable a la Asociación de Internautas. O sea que encima los indicativos no son buenos. En Estados Unidos la línea es la contraria. En el caso, al menos en California, en el Tribunal Supremo de California, en el caso Talley, dijo, la ley no está clara, como aquí. No es exactamente igual la ley, no está clara. Pero en pro de la libertad de expresión, a riesgo de injurias, calumnias, ese ruido que a todos nos molesta en Internet, libertad de expresión e información. Pero aquí no tenemos ningún tipo de decisión, como antes señalaba. A todo ello se suma el problema de que encima la responsabilidad de esta web 2.0 que queremos incentivar frente a la responsabilidad por los contenidos que integre, su responsabilidad puede ser mayor. ¿Por qué? Porque se superpone la responsabilidad patrimonial de las administraciones, que todos sabemos que es más o menos objetiva, aunque los tribunales nos encargamos de subjetivarla. Pero aún así, digamos que el listón de responsabilidad es muy alto. Todos sabemos que alguien se va andando por la calle, una alcantarilla 2 centímetros por encima, pues se cae, le hacen responsable. Pues si alguien se cae en una alcantarilla en Internet, le van a hacer responsable. Entonces, ¿qué liderazgo va a haber en la administración si le van a hacer responsable por cualquier arista que salga en la web 2.0 de la administración? Hay muchos más temas, yo creo que simplemente los enumero por si para el debate pueden interesar, y es el tratamiento jurídico de la brecha digital. Los ciudadanos no conectados que se pueden quejar, se van a ir quejando porque o bien les obligan a interactuar electrónicamente o sobre todo van a decir, oiga, que yo es que ni web 2.0 ni 1.0 yo ni participo ni me informo y quizá no haya soluciones muy claras. Aquí los equilibrios jurídicos son importantes. Aquí también yo haría una llamada por el anonimato no es malo. El anonimato es malo para los que lo usan para mal, pero el anonimato y precisamente la web 2.0 de participantes, una vez limpiamos el ruido de los que insultan, molestan, de lo que hay, los extremos en Internet, pero hay mucha gente, estos frikis positivos, y que lo somos todos, que nos gusta participar, y que si limpiamos ese ruido, el anonimato nos permite, en muchos casos, hacer lo que hacemos. Uno no haría la mitad de lo que hace en Internet las personas que participan si supieran quién es detrás, porque a lo mejor es un alto cargo, es un abogado que tiene muchísimos conocimientos, pero no quieren que... Entonces el anonimato es bueno. Para participar como ciudadano no hay que desterrarlo.
En ese sentido, jurídicamente creo que no hay ni mucho menos pasar todo por la firma electrónica. Este puede ser un error garrafal, pasar todo lo que hagamos a través de Internet por firma electrónica. Veamos cuántos usan hoy en día firma electrónica y hoy por hoy son muy pocos. Nos llevaría a que nadie interactuaría si ha de pasar con firma electrónica. En Estados Unidos ofrecen soluciones razonables. Además, podemos gestionar nuestra identidad. Es decir, yo quiero participar. Y el sistema de participación que permita ser anónimo. Pero si pasa algo, si cometes un delito, los jueces puedan desvelar ese anonimato. Yo voy a la línea de Estados Unidos porque recuerdan que el anonimato está protegido, entre otras cosas, por la libertad de expresión, que aquí en Europa nos hemos olvidado bastante de ello. Y puede ser bastante interesante. Es decir, ojo, el anonimato, descubrirlo en algunos casos. Y de verdad concluyo tal cual, porque hay tantos temas que, sí, que sería un exceso. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, Lorenzo, por tu intervención, por poner sobre la mesa tantos temas tan interesantes en relación a la regulación del uso de las herramientas de la web 2.0 de la Administración Pública. Tenemos un turno de debate para compartir, ¿no? Nunca mejor dicho, las reflexiones al hilo de lo que has ido comentando. Por lo tanto, pues, turno abierto de palabras. Y Carlas. Intentaré ser muy breve porque las cuestiones son muchas. Estoy trabajando ahora en un tema de administración local y, bueno, esto es un comentario que hago así de pasada porque no es la intervención que quería hacer, pero es muy interesante todo lo que has expuesto. El tema es que si la ley está muy por debajo de las posibilidades de la tecnología, las administraciones locales están más por debajo todavía de lo que les exige la ley. Yo creo que ahí va a ser muy complicado ver cómo se resuelve, porque realmente no va a dar lugar a conflictos, o al menos a conflictos en materia, en clave de responsabilidad patrimonial, y eso va a ser muy complicado, porque tú no vas al abogado porque en tu página web no exista la información, por ejemplo, sobre el presupuesto, ¿no? Entonces eso va a ser muy complicado y, bueno, ahí hay una tarea muy grande a realizar. De todas maneras, no quería comentar esto, quería comentar un poco que yo lo que no entiendo a veces es las reservas de los administradores y de los políticos al web 2.0. Yo creo que todavía no han entendido que la participación ciudadana es para mejorar aquellos asuntos públicos que no van bien. Por lo tanto, mal que les pese, su responsabilidad es de recibir, no de recibir, digamos, de recibir palos, aunque sea, digamos, argumentativamente, ¿no? Porque, claro, para recibir premios, pues igual no les hubiéramos escogido, les escogemos porque tenemos problemas y hay que resolverlos. Y yo creo que a veces no se dan cuenta un poco de eso, de que están en una posición que parece un poco, es decir, no es que vaya todo el mundo contra ellos, es que va todo el mundo por el bien del bien colectivo, ¿no? Por el bienestar colectivo. Y yo creo que ese es un poco el reto. Yo creo que no hace falta plantearse si se aplica la ley de sociedad de la información o no se aplica, si se entiende que cuando la administración recibe una queja, recibe una denuncia sobre un posible delito o se insulta a alguien, es que yo creo que muchas veces simplemente con incorporar la necesidad de comunicar al Ministerio Fiscal o al juez civil o al juez de lo contencioso tal hecho, yo creo que ya es suficiente. Porque si un ciudadano utiliza la web 2.0 para abusar de derecho, insultar, etcétera, etcétera, más allá de que luego pensemos, le hagamos un test de proporcionalidad, que yo creo que eso es lo más complicado, entender un poco cómo la proporcionalidad ayudaría a resolver muchos temas y a dejar mucho de este ruido, digamos, fuera simplemente porque sí, sin necesidad de armar muchos jaleos. Pero dejando todo ese ruido de lado, habría muchas oportunidades, pues por ejemplo, para que se clarificaran determinadas situaciones con, por ejemplo, proyectos urbanísticos, sin necesidad de que esto sea un gran problema. Oiga, mira, es que si este ciudadano me dice qué tal, pues el juez determinará si eso está bien o no está bien, pero simplemente interponiendo la necesidad de ir al competente para resolver ese conflicto,
Yo creo que ahí se acaba. Y si el juez es suficientemente diligente, le dirá a la administración, oye, retira ese contenido hasta que yo no me pronuncie. O le dirá, mira, no lo retires de momento porque tampoco no va a acabarse el mundo porque ese contenido siga ahí. Pero yo creo que esas reticencias vienen de no entender cuál es tu papel. Tu papel es el de moderar conflictos. Y por lo tanto, no te vamos a poner aquí felicitaciones por lo bien que lo haces. Te vamos a decir lo que haces mal. Desgraciadamente, es esa la responsabilidad, ¿no? Gracias. ¿Contestas ahora o cogemos más? ¿Sí? Ah, perfecto, muy bien. Pues sí, por favor. Hola, yo trabajo en una pequeña consultora especializada en proyectos de administración electrónica y en aplicar la web 2.0 a la administración y todo esto. Y nos encontramos con muchos de los problemas que has expuesto, sobre todo de cultura y de formación. O sea, no es un problema tecnológico, es un problema de gestión del cambio. Yo creo que, contestándote un poco, siguiendo con tu reflexión, yo creo que es que muchas veces las reticencias vienen porque es muy difícil de establecer métricas de beneficio. O sea, ¿en qué va a beneficiar estas nuevas políticas o estas nuevas herramientas? Claro, cuando vas a la empresa privada, los que trabajamos en la consultoría lo conocemos, cuando haces una propuesta haces un análisis de retorno de una inversión. O sea, tú vas a invertir algo y tus beneficios en clave de negocio pues están correctamente, detalladamente estipulados, y al final pues el que te compra o el que afronta un cambio es capaz de decidir si esto le interesa o no a su negocio. Claro, la administración, ¿cuáles son sus indicadores de negocio? El servicio al ciudadano sería el primero, ¿no? Pero el abanico de intereses complica mucho esto, porque tenemos por un lado a los políticos, que tienen unos intereses, por otro lado tenemos a los funcionarios, que tienen otros intereses y no siempre convergen. Tenemos lo que sería el equipo directivo de los funcionarios, ¿no? o la capa directiva y de altas responsabilidades, que están a caballo entre la política y el funcionariado. Están los ciudadanos, que no están en todos los sectores maduros tecnológicamente y que están demandando cosas diferentes. O sea, la convergencia de todos estos intereses hace que identificar esos retornos de la inversión no estimule hacer estas inversiones como lo podría estimular en la pública. Entonces, deberíamos ser capaces, los que queremos implantar todo esto, y no lo oigo, estoy en la blogosfera y hablamos mucho de esto, y busco cuáles son los indicadores, cuáles son las métricas que nos podrían ayudar a convencer a los gestores de la administración, a los funcionarios y a los políticos para que entren en este juego, porque si no, por reticencia al cambio inherente al ser humano, pues difícilmente lo conseguiremos, ¿no? No sé si ahora sí nos contestas. ¿Preguntas o quieres contestar? Salvo que sea lo mismo, casi, porque si no... Sí, pues seguimos acumulando. Sí, no. A veure, només era per dir que, clar, aquestes mètriques de les que parles no existeixen quan fa molts anys que existeix una administració i no s'avaluen les polítiques públiques. És a dir, què fa, i jo he estat a l'administració, per tant sé que això no es fa, per què el polític, no parlem del tècnic, per què el polític no vol avaluar-se o el polític fa tants anys que no s'analitza les seves polítiques ni quins són precisament aquestes mètriques? Per què treballen? Pel benefici del ciutadà, per tenir més vots? Llavors, quan això no és així, jo crec que és molt difícil passar ràpidament a l'altre estadi, que és el de la 2.0, que el que hauria de permetre o el que està fet o el que permetria és una avaluació permanent dels ciutadans. Es parlen alguns exemples aquí en aquest estudi del mateix del David Osimo sobre el patient opinion, que és el sistema nacional britànic de salut, que va començar un pacient opinant sobre el sistema nacional britànic de sanitat o de salut. Llavors, això aquí seria, jo crec que això aquí seria impossible. És a dir, ara, a més, el ministre britànic de Salut s'aixeca cada dia i consulta aquella web perquè vol saber què pensa el pacient o el que utilitza el Sistema Nacional de Salut sobre la seva activitat. Per tant, llavors, com passem d'una administració que no és que no s'hagi dotat de tecnologia, clar que s'hi ha dotat i fa grans inversions en tecnologia, com passem d'una administració que no s'avalua, que no accepta que
no que el ciutadà no, sinó que experts en avaluació de polítiques públiques l'avaluïn independentment, sí que s'analitza, fa anàlisis, perquè així donen explicacions sobre les seves polítiques o discuteixen amb els altres polítics, però no per donar resultats, anàlisis interns que a més no hi tenim accés com a ciutadans, no? Com passem d'una administració que no s'avalua internament a la 2.0? Jo ho trobo un pèl complicat i sóc un gran partidari, no? Però després, si entrem en un altre debat, que és com, per exemple, posem gratuïtament tota la informació de l'administració, hi ha gran debat sobre aquest tema, no? És a dir, l'administració ha de fer que la seva informació sigui gratuïta, tota, no només aquella que ja ho és de per si, sinó aquella que en aquests moments s'està cobrant perquè d'aquesta manera pugui el ciutadà utilitzar-la, reutilitzar-la i posar-la en benefici o que tingui un valor afegit socialment parlant? Gràcies, Lorenzo. Bueno, en general, sobre la reflexión sobre los políticos, luego sí que se ha hecho alguna pregunta más concreta de tipo más jurídico. Vamos, yo creo que hay que insistir en el 2.0, como se decía, es una disposición, no es la tecnología. Y esa disposición, pues, no la tienen los políticos, o no todos, pues no es fácil. No es fácil tenerla, pero yo creo que al final, pues en un sistema democrático, yo no soy un ingenuo y yo sé por qué no se obligan a las administraciones a lo que obligan a las sociedades cotizadas, pues porque es incómodo. Yo trabajo en una administración, los consejos de mi departamento, por suerte, nos los avisan por correo electrónico y de milagro, y es imposible conocer las normas que ha aprobado la universidad y, por supuesto, los acuerdos del propio consejo, y esto sería extensible a cualquier administración casi. Los proyectos de decretos en información pública no están en Internet en ningún sitio, pese a que están en procedimiento de información pública. Yo sé el porqué, es mucho más cómodo trabajar así. Desde la perspectiva política, el otro día, para el ámbito de la Administración de Justicia, que no está en el siglo XX, sino en el XIX, por no decir atrás, lo decía un representante de los abogados, la justicia no da votos. Pues la Administración no da votos. La Ley 11/2007, con todas sus pegas, que las hay, y hemos trabajado conjuntamente en el mejor comentario que hay al respecto, pues les ponemos muchas pegas, pero es una ley que reconoce posiciones jurídicas y derechos de verdad, no de estos de mentira que son facilísimos, que hay a patadas de ordenanzas electrónicas y de leyes autonómicas que regulan derechos que no sirven para nada. Es una ley, pues mira, no sé por qué a veces algún político le da por impulsar, un político ha desaparecido, Jordi Sevilla, desaparecido de la vida política, pues impulsó esta ley, la aprobó otra ministra y en menudo berenjenal ha metido a la administración, que cumplirla no es fácil, pese a todas sus tachas. ¿Por qué lo hará? Pues porque yo me imagino que los políticos, aparte de muchísimos más intereses, pues también les gusta intentar hacer las cosas bien, aunque hacer una ley es fácil, lo difícil es hacerla efectiva. Ellos tienen sus intereses, está claro que por los votos, pues... ¿Qué es lo que va a pasar? Pues como en la universidad, yo me pongo en primera persona, pues me es mucho más sencillo entender. En el ámbito editorial, o sea, dicen, los políticos no han entendido, los medios de comunicación aún no han entendido Internet, por suerte se están abriendo muchísimo y les ha costado, pero saben que desaparecen, se tambalean, los poderes públicos no pueden desaparecer, pero pueden tambalear. Yo solo diré que lo que no esté en Internet para estas generaciones jóvenes a los que yo doy clase, no existe. No existe. Yo traigo unos libros estupendos, acabo de traer un par. No existen, no existen. Y para los jóvenes, y esos jóvenes, es un tópico, pero es que dentro de 10 años nos van a mandar. O al menos van a estar en la administración, ya en cargos importantes y en las empresas, etcétera. No existe. Entonces el político, para esos próximos votantes, pues va a tener que saber que no va a existir. Y hoy venía El País, aparte de otra noticia muy interesante con el debate anterior, pero venía una noticia de un experto, un gurú de la educación, que decía, estamos educando para el pasado. Pues estamos administrando para hoy, porque sigue habiendo un hoy offline, por supuesto, pero el político eso lo tendrá en cuenta. Y ayer daban la noticia del billete electrónico de avión desaparece en papel. Nadie se tira los pelos de la cabeza. Pasado mañana nos van a decir el procedimiento electrónico en papel desaparece. Y debería parecernos normal. Han desaparecido los BOEs en papel. Un catedrático de Derecho Administrativo de más de 60 años se lo dices hace 5 años y le da un ataque, le da un espasmo. Rompe el principio de casi todo. Pues no, pues cambiamos y los políticos pues también. Yo creo que en eso soy positivo y sé que las dinámicas, los intereses de las empresas que satisfacen las peticiones, por así decirlo, de la administración son unos, las de la administración son otras. El tema de software libre, los usuarios son muy diferentes, tienen intereses muy diversos, pero yo creo que al final
funciona o no funciona, y si el coche no funciona, pues es que se va a notar, y no sé si en votos, pero es que se va a notar. Y por suerte, yo sigo pensando, las administraciones funcionan porque nos gusta hacerlo bien, las personas en las empresas trabajamos porque nos gusta trabajar e intentar mejorar y todo esto. Y por eso no quiero dar un speech político, pero es que realmente, si no es así, no funcionaría nada. A reglamento no funcionamos. Eso está demostrado. Luego había una pregunta más concreta. Una pregunta más concreta sobre el problema de la responsabilidad de la web 2.0. Yo os digo, la espada de Damocles es tal que con resoluciones como la de la Agencia de Protección de Datos o esa sentencia de tipo Matthews, perdón, del caso Matthews, nos cargamos Internet. Pero no digo el Internet, el blog de un incauto que lo cuelga, no, nos cargamos el país, nos cargamos todo. Nos cargamos, por atribuir responsabilidad penal por lo que integre una persona, nos cargamos YouTube, nos cargamos... Y digo YouTube, en verdad no es así, porque YouTube controlan perfectamente los contenidos. Cada segundo están viendo lo que controlan. Pero YouTube no es todo Internet, ni Google es todo Internet, aunque casi. Pero en todo caso, ya respecto de la administración, primero, y enlazando con lo anterior, lo que no hagan las administraciones, yo eso lo he insinuado varias veces, lo van a hacer los usuarios de las administraciones. Y por suerte, mañana comentarán el informe este perdón, se llama el apellido del informe este... David Osimo. Osimo. Está muy bien y detecta los grandes fallos de las administraciones. Uy, vamos a ser participativos, vamos a colgar un portal web. Más vacío que no va nadie ahí. ¿Por qué? Porque hay otros portales web muy buenos para participar. Si lo que hay que hacer es no copiar hay que copiar lo que sea útil copiar de lo privado y dejar a los privados, por ejemplo, hay una página estupenda para ejercer el derecho de petición, petitionrights.com creo que era. Que no lo intente hacer ninguna administración, que lo pasen a castellano y ya está. Y además no vale para nada ese tipo de peticiones, entre comillas. No vale para nada hoy, pero no intentemos, por suerte la administración está haciendo, el ámbito privado y los usuarios hacen mucho más por la administración electrónica que las administraciones. Así lo he señalado al inicio. Y es que es real, y de hecho jurídicamente tiene interés. Es que hay cosas que las administraciones se juegan el pellejo. Control de contenidos de la web social 2.0 en páginas de la administración. Censura. Jurídicamente están al filo, tú pones a un moderador, para empezar, los participantes, cuando es algo de la administración, abres la puerta y vas a ver un tío de izquierdas extrema, un tío nacionalista extremo, un tío de derechas extrema. Si ya no sé, cada uno, lo digo virtualmente, cada uno en la esquina. El participante moderado abre y cierra la puerta y se va. Los ámbitos privados le bloquean y fuera. El ruido, hay mecanismos de autorregulación relativamente eficaces, pero claro, eso si lo hace la administración es peligroso. ¿Por qué? Porque es que es censura. El Tribunal Constitucional no lo deja muy claro, pero normalmente dice, el dar el plácito no a un contenido, eso es censura. Pues al menos se la juegan. Pues mira, dejemos, si es para ese tipo de participación, que lo hagan otros. O una fórmula de autorregulación que creo que puede ser útil es alguien con prestigio, asociaciones de usuarios, etcétera, que erijan a moderadores de ese tipo de debates, pero si lo hacen en el ámbito privado mejor, pues enlacemos, decimos los valencianos, enlacemos ese recurso externo y lo importamos y además decimos que es de lo más visto que habla sobre nosotros. ¿Qué acaso no hacemos repertorios de prensa en las administraciones públicas? Pues repertorios de lo más popular en Internet sobre nosotros. Y nos quitamos un problema jurídico tremendo. Eso es una buena vía. Otra de las vías jurídicas, hablando de vías jurídicas. Yo era muy escéptico, como también Agustí, aunque él lo ha estudiado mucho más profundamente, sobre las páginas web institucionales, toda su cláusula de exención de responsabilidad. Entonces nos lo quitamos el problema de un plumazo diciendo las cláusulas de exención no valen. O al menos al principio pensaba yo así. Pues no, sí que valen. Y de hecho, así ya lo decía Agustí, algo valen. Y cada vez valen más las cláusulas de exención de responsabilidad y las buenas normas de políticas de uso de servicios. Si el web 2.0, dentro de la administración, actuación de administración con usuarios, acceso a la información pública, etcétera, tenemos buenas políticas de uso, nos vamos a eximir de posibles responsabilidades con mucha más facilidad. ¿Y por qué? Si recuerdan, en la anterior intervención decía, ¿no cree usted que se está invirtiendo el principio de exención de contenidos, de responsabilidad por contenidos, perdonad? La exención de responsabilidad por contenidos general de Internet está desapareciendo y yo creo que se está evaporando. Como he puesto el ejemplo del caso Matthews o el caso en Alemania, el caso eBay, etcétera, etcétera, cada día hay más. Hacer responsable por los contenidos de terceros. ¿Por qué? Pues porque el hecho es este, hay que ir a las circunstancias del caso, a cada sector, la administración, es como cuando vamos por la calle. Si nosotros estamos en la calle, sabemos que estamos en un espacio público, no es lo mismo que un bar. Pues Internet va hacia esa dirección.
lo que digamos en un bar, el foro de insultos, caso foro de insultos, pues no ha de ser valorado igual. El caso Joe Doll en California, creo que era la sentencia. Pues aunque esté por escrito, pero no es lo mismo. Lo que uno diga en un foro de insultos no es lo mismo que lo que diga, pues igual que no es lo mismo insultar en un sitio que en otro, pues Internet se está normalizando hacia esa dirección. Entonces ya, volviendo a la administración, avisemos y construyamos que cuando uno sabe que entra en un espacio público, pues hay cosas que no se pueden hacer, pues ahí las políticas de uso pueden ser útiles. Las exenciones de responsabilidad, pero que no sean como las de hasta ahora. Precisamente la ley valenciana y las normas catalanas dicen, ojo, eso de decir que yo soy exento de responsabilidad, no. Yo soy responsable de lo que yo haga, y también hay que tener cuidado porque el artículo 16.2 de la ley de servicios pues dice, ojo, las exenciones de responsabilidad no funcionan cuando alguien lo haga a tu cargo de la organización, que también valdría para la administración. Eso con los funcionarios es muy peligroso. Pero oiga, usted cuando cargue contenidos no es un funcionario, esto vamos a tener que dar la cara por usted. Pero yo creo que son útiles, son vehículos. Y luego la identificación. Por ejemplo, los médicos están trabajando muy bien en herramientas de web social plenamente identificados, pero no necesariamente con firma digital, sino pues con sistemas de claves concertadas como nosotros con los bancos, etcétera, etcétera. Al menos dar una seguridad para que ante patologías podamos ir al juez y decir, oiga, no sabíamos exactamente quién era, pero casi. Y al menos y políticas de aviso de contenidos ilícitos, etcétera, etcétera. Yo creo que esas son las vías por las que hay que avanzar. Bien, gracias. Ya por la hora lo tendríamos que dejar aquí. Me parece que han surgido ideas muy interesantes en relación, por un lado, a las diferentes posibles aplicaciones de la web 2.0 de la administración pública, así como también algunos de los principios sobre los que debe regularse esta utilización. A mí me surge una duda, pero la dejaré aquí planteada y como mañana volveremos a vernos, pues podremos profundizar sobre esta duda, a pesar de que no lo hagamos desde una perspectiva jurídica, y es que si bien estos principios claramente se aplican cuando estas herramientas son utilizadas por las propias administraciones públicas, a mí, como decía, me surge la duda sobre su aplicabilidad cuando las herramientas son utilizadas por particulares o en general por la sociedad. Es decir, cuando un colectivo, un ciudadano crea un blog, un wiki o utiliza cualquier otra herramienta para difundir información sobre las administraciones públicas, si esta información debe someterse a los mismos principios que exigimos a la administración pública cuando difunde esa misma información. Por ejemplo, ¿deben estos blogs difundir información pública de calidad, información actualizada? Las administraciones públicas, la ley le exige que sea así. En cambio, cuando esta misma información se difunde a través de estos canales, pues no es así. Les dejo con esta duda, tienen unas horas por delante para reflexionar y mañana en todo caso podemos volver sobre ellas. Lo dejamos aquí y mañana a las 9:30 nos volvemos a encontrar. Gracias por su atención.